Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, aleluya. Amén. Capítulo 7. 7 de Mateo. 7 de Mateo, aleluya. Amén. Y vamos a leer, amados hermanos, el versículo 1 del 7 de Mateo, aleluya, 1 del 7 de Mateo. Aleluya, dice la palabra de nuestro Dios, amados hermanos, todos juntos, para la honra y gloria de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera, todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Bendito Padre, que moras en la eternidad y en todo lugar. Te damos gracias porque nos permites alabarte, Señor, porque nos permites gozarnos delante de tu presencia, Señor, tributándote alabanza y adoración, Padre. Mira, mi Señor, ahora nos disponemos, Señor, a escudriñar tu palabra y te rogamos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret que quites de mi boca, Señor, todo razonamiento humano, Señor, mi Dios y mi Rey. Toda palabra, Señor, mi Dios y mi Rey, que no sea para edificación, quítala de mis labios, Padre. Quema mis labios con el carbón encendido de tu altar, Padre. Y permite que sea tu santo y bendito Espíritu, Señor, ministrando a mi vida y a la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, ven tú a edificar, Señor, mi Dios y mi Rey. Porque de esta manera la obra será perfecta, Padre, mi Dios y mi Rey. Y habrá bendición, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Te lo ruego en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Nosotros, amados hermanos, como iglesia de Dios, ¿podemos juzgar o no podemos juzgar? ¿Podemos juzgar o no podemos juzgar? Nosotros como iglesia de Dios, como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿podemos juzgar o no podemos juzgar? ¿Qué me dicen ustedes? Amados hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos la autoridad para juzgar. Porque la autoridad, amados hermanos, nos la ha dado Dios. La autoridad, amados hermanos, es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, el cual nos capacita, amados hermanos, para juzgar, para hacer juicio. ¿Qué es lo único, amados hermanos, que nos habla la palabra de Dios? Que dice que nosotros no podemos juzgar, amados hermanos, si estamos en pecado. Si estamos en pecado, no tenemos la autoridad de Dios para juzgar. ¿Sí entendemos? ¿Sí entendemos, amados hermanos? Aquí, amados hermanos, cuando nuestro maestro está hablando en esta parte de la palabra de nuestro Dios, está advirtiendo, amado hermano, amada hermana, que no juzguemos a la ligera. Por eso dice, primero checa que
que no tengas una viga en tu ojo. Porque si no, ¿cómo vas a poder sacar la paja del ojo ajeno si en el tuyo hay una viga? Eso no te va a dejar ver claro. Entonces, para que tú puedas auxiliar a tu hermano, para que tú puedas decirle a tu hermano que está haciendo mal, ¿en qué condiciones debes estar tú? El pecado. ¿Cuál es la condición que tú debes tener para poder llamarle la atención a tu hermano? Porque si tu hermano conoce tus hechos, ¿qué te va a decir? Hipócrita, hipócrita, hipócrita. Tenemos que entender, amados hermanos, porque dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amados hermanos, el pueblo de Dios a veces se confunde en esta parte, amados hermanos, y llega a pensar que no puede hacer juicio, que no puede juzgar, amados hermanos, lo que su esposo, lo que su esposa, lo que sus hijos están haciendo mal. Si no traes juicio sobre lo que hacen tus hijos, ¿cómo es que les llamas la atención? Una de dos: o los dejas que hagan lo que les dé la gana, o analizas si lo que están haciendo está bien o está mal. Eso es juzgar. Eso es, amados hermanos, no es otra cosa. Hacer un juicio, amados hermanos, es checar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Pero la palabra de Dios, amados hermanos, no dice que no juzguemos. Nos aclara, amados hermanos, que tenemos que estar bien delante de la presencia de Dios para poder juzgar. ¿Ustedes por qué creen que Moisés juzgaba al pueblo de Israel? ¿Por qué creen ustedes que Moisés juzgaba al pueblo de Israel? Porque tenía buen testimonio. Todos reconocían la autoridad, amados hermanos, que Moisés ejercía sobre el pueblo de Israel. Todos los israelitas, amados hermanos, reconocían la autoridad que Moisés ejercía sobre el pueblo de Israel. De tal manera que cuando había algún conflicto entre ellos, amados hermanos, ¿a quién iban? ¿Qué hacía Moisés? Juzgaba. Y le daba la razón al que tenía la razón. Y al otro, ¿qué era lo que hacía? Convidarlo a que estuviera en paz con su hermano, ¿va? Porque esa, amados hermanos, esa es, amados hermanos, la posición de los jueces. Cuando una persona en un matrimonio tienen un problema, ¿a dónde van? Tienen que ir ante el juez. ¿Ah? Y el juez los trata de que se pongan de acuerdo.
¿No se pusieron de acuerdo? Bueno, a veces les da un tiempo. Ahora, amados hermanos, ya con los divorcios express, pues ya es más fácil el asunto, ¿no? Pero antes no, antes los jueces, amados hermanos, parecía que les gustaba que maltrataran a las mujeres. Porque llegaba la mujer y decía, no, es que mi marido es golpeador, es borracho, es terrible. Aguante, si usted aguante, ¿verdad? Un año. Por lo menos un año. Ya después vemos si los divorciamos. Pero por lo pronto, un año más o menos tenía que aguantar la mujer al marido. Amados hermanos, la actividad de los jueces es exactamente checar las cosas y darle la razón al que la tiene, ¿verdad? Pero al otro, amados hermanos, el juez nunca va a dejar que los dos que vienen a conciliación queden como enemigos. No, él siempre va a buscar la forma de evitar que tengan encontrones. ¿Qué va a hacer? Bueno, si el esposo es muy violento, entonces pone restricciones. La esposa dice, ya no quiero saber nada de mi marido, ¿está bien? ¿Ok? Entonces, su marido no se va a poder acercar a usted a más de 1 kilómetro. No va a poder. ¿Sí? Si el marido llega a rebasar esa medida, tiene que ir al reclusorio por violar lo que el juez determinó. Entonces, amados hermanos, nosotros, quien nos capacita para juzgar es Dios, a través del poder de su Espíritu. Ahora bien, ¿por qué, amados hermanos, es importante que no juzguemos a la ligera? Una, no estamos preparados. No estamos preparados para juzgar. De tal manera, amados hermanos, que el juicio en la iglesia siempre recae sobre los líderes. Por lo regular, amados hermanos, los juicios siempre recaen, amados hermanos, sobre los líderes. Son los que tienen que tomar decisiones en ese aspecto. Pero qué hermoso sería que Dios, amados hermanos, levantara hermanos en medio de la congregación para que fueran capacitados para juzgar este tipo de cosas. Porque, amados hermanos, lo vemos con Moisés. Cómo, amados hermanos, el juzgar al pueblo, que era mucho, le estaba acarreando problemas. De tal manera que tuvo que nombrar, ¿verdad? De cada tribu tuvo que nombrar quien los juzgara. Y solamente las cosas difíciles eran las que traían a Moisés. Y, amados hermanos, a veces no entendemos nosotros que tenemos esta autoridad, que a lo mejor no tenemos la capacidad, pero que Dios nos quiere capacitar. Gálatas 6:1 dice, aleluya, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cómo debes hablarle al hermano que lo sorprendiste cometiendo alguna falta? ¿Cómo le tienes que hablar? No le debes hablar ásperamente. Le tienes que corregir con amor.
¿Por qué? Porque ahí, amados hermanos, es donde se cumple que dice que con la vara que midas serás medido. Si tú juzgas con misericordia, ¿cómo te va a juzgar Dios a ti? Con misericordia. Pero si tú juzgas a tus hermanos de una manera inmisericordia, entonces vas a tener problemas con Dios. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que ser sabios en ese aspecto. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero, amados hermanos, aquí no dice que no hagamos juicio, sino que tenemos que hacer juicio con misericordia. Tenemos que juzgar la actitud del hermano. ¿Cómo vamos a saber si está haciendo bien o está haciendo mal? Juzgando su actitud. No hay otra forma. Es la única forma de saberlo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Romanos 2. Romanos 2, 17 al 24. Romanos 2, 17 al 24. Dice la palabra de nuestro Dios: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y, amados hermanos, es triste que por causa nuestra el nombre de Dios sea blasfemado en la gente que está en el mundo. Porque, amados hermanos, no nos hemos apartado completamente de las prácticas del mundo. Y, amados hermanos, decimos que somos hijos de Dios y tenemos el sobrenombre de cristianos. Pero, amados hermanos, ¿qué pasa cuando damos testimonio allá afuera acerca del cambio que ha habido en nuestra vida? ¿Y cómo podemos decirles a los hombres, amados hermanos, que hurtar es malo, si a nosotros todavía, amados hermanos, nos gusta robar? ¿O cómo, amados hermanos, decirles que adulterar es malo si todavía nosotros cometemos adulterio? ¿O cómo hablarles, amados hermanos, de no comer de lo sacrificado a los ídolos si nosotros participamos de ello?
decirle a la gente, amados hermanos? ¿Cómo decirle a un amigo que no es correcto que bautice a su hijo si cuando lo bautiza nos invita y ahí vamos? Cuando bautiza a su hijo nos invita y ahí vamos. Y no importa, amados hermanos, si participamos del chingue o no, ya estamos ahí. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que guardarnos de todo eso exactamente, amados hermanos, para tener la autoridad de juzgar, para tener la autoridad, amados hermanos, de llamarle la atención a aquel que está haciendo mal. Si yo soy maldiciente y escucho a un hermano que se le sale un cocodrilo, ¿qué voy a hacer? ¿Reprenderlo si soy maldiciente? Pero eso tampoco es bueno, porque participar de pecados ajenos también trae juicio sobre nuestra vida. Entonces ahí es donde está el problema para los hijos de Dios, que o cambiamos o cambiamos, no hay vuelta de hoja. O somos diferentes o al final vamos a enfrentar la ira de Dios. Porque una vez, amados hermanos, que nosotros hemos venido a los pies de Cristo, es para que nuestra vida vaya siendo renovada cada día. Cada día, amados hermanos, vaya renovándose nuestra vida hasta alcanzar la plenitud que Dios quiere obrar en nosotros. Aleluya. Aleluya. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es blasfemado por causa de los cristianos. ¿Qué dicen las personas cuando se les predica, amados? ¿Qué dicen? ¿Cuáles son sus comentarios? Que no quieren recibir al Señor Jesucristo para no ser como nosotros que son piedra de juicio. Y siempre, desgraciadamente, siempre vamos a encontrar a alguien que se dice cristiano, pero que su testimonio está reprobado. ¿Y qué pasa, amado hermano? Que esto lleva a desalentar el corazón de aquellas personas a las cuales se les predica el evangelio. Porque dicen, no, pues para ser como este, pues mejor le sigo a la morena. Es que también es que tenemos un juicio, nosotros estamos aquí en la iglesia y nosotros, bueno, hay personas que yo me he topado con personas que soy en la iglesia y entonces se vuelven racistas. Ya no le hablo a aquel porque es borracho, porque dice muchas cosas, y no debemos de ser así porque es por lo que nos gusta, porque ya nos volvemos racistas, ya no queremos hablar a nadie. Pero sin embargo hay veces que caemos a veces en cosas graves. Es cuando somos muy juzgados
porque entonces aquella persona que está hablando tantos chismes, aquella persona que anda de otra manera, o aquel borracho dice, mira, no hay tal, y trae su Biblia. Y alaba a Dios. Sí. Entonces, yo digo que debemos de ser así como yo creo en Dios. Sí, la salvación es para todos ellos, para todas esas personas, pero yo estoy alabando a Dios a mi manera, como yo creo, con amor, y la gente no quiere, mucha gente no quiere. Sí, pero no es tanto ese el problema, hermano, o sea, no es tanto el problema de que, ay, yo ya soy muy santo y yo me aparto ya de los pecadores del mundo. El gran problema, amada hermana, es que decimos que somos hijos de Dios, pero no hay cambio en nuestra vida. Así como les hemos dicho, hemos conocido personas que andan con los amigos y ya briagos quieren orar por los amigos, quieren imponer manos. ¿Eso en dónde se ve? ¿Verdad? Es una burla del diablo. Es una burla del diablo. Pero eso, amados hermanos, viene a traer mucho tropiezo sobre las personas y se desalienta el corazón de las personas. Primera de Corintios 6. Es como los artistas, ¿no? Yo eso que está viendo que una panilla, ahora está predicando el evangelio y lleva su libro. Y se burla a la gente pues de que cómo es su forma de vivir y que ahora ya dice ya predica la Biblia, pues ya no le creen porque pues no es la forma pues de lavar a Dios. Aquí tienes a mi hermana Yuri, Ajá. mi hermano Rodrigo, pastores, los dos son pastores. Estaba en una iglesia y bueno, pues yo vivía en la ciudad, estaba en una iglesia y mucho drogadicto, entró un hermano, no entró un borrachito, entró a la iglesia y todos empezamos a orar. Nadie dijo nada y todos empezamos a orar. La situación, hermano, es que al rato todos se levantó y ya junto con el coro se empezó a cantar y entonces o sea, el pastor decía que no escribía a nadie, o sea, a lo mejor estuvo mala, No, pero bueno, la no. persona entró, nadie la llevó. El domingo nos cayeron dos. El domingo nos cayeron dos borrachitos. Dos borrachitos. Y sí, o sea, esto cuando ellos permiten que se ore por ellos, no pasa nada. Algunos no quieren. Por ejemplo, el domingo uno definitivamente no quiso, ¿verdad? Que porque ya le habían dado la luz, allá en el Caracol, entonces ya tenía la luz, ya tenía que irse por allá para el Caracol. Pero el otro sí permitió que oráramos por ellos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Primera de Corintios 6, 1 al 11. Dice, amados hermanos, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? A ver cómo está eso. A ver cómo está eso. ¿Podemos juzgar o no podemos juzgar? Y amados hermanos, el Espíritu Santo de Dios estaba hablando a la iglesia de Corinto, amados hermanos, porque era una iglesia gentil como nosotros. Esta palabra usted no la va a encontrar en Hebreos.
Porque Hebreos era un pueblo que venía, amados hermanos, educado por Dios. Pero aquí como Corintios era una iglesia gentil como nosotros, había que enseñarle cuáles eran los pasos que se tenían que seguir en este tipo de cosas. Entonces, cuando los hermanos tenían algún desacuerdo, ¿qué hacían? Pues vamos con el delegado de la colonia, ¿no? Para que arregle el asunto. ¿No? ¿No se pudo con el delegado de la colonia? ¿A dónde va? ¿A dónde sigue? Pues al municipio, vámonos al municipio. ¿Verdad? Y si en el municipio no se arregla nada, pues hay que ir con el juez de paz. No hay de otra. A menos que ya sea un problema más fuerte, pues entonces ya tienen que ir ante el Poder Judicial. Pero, amados hermanos, aquí el Espíritu Santo de Dios, a través de nuestro hermano Pablo, le está hablando a la iglesia y le está diciendo: ¿cómo es posible que ustedes no puedan juzgar entre ustedes lo que acontece dentro de la congregación? Cuando hay un desacuerdo entre los hermanos, tienen que ir ¿a quién? A los líderes. A los líderes, a aquellos hermanos que han sido puestos, amados hermanos, para hacer juicio, para hacer justicia. Y no estoy hablando solamente de los pastores, amados hermanos. Aquí somos pocos, todavía no estamos bien organizados, pero estamos en eso, ¿verdad? Va a llegar el momento en que va a haber hermanos que se van a encargar de eso. ¿Y qué va a pasar? Exactamente lo que estamos diciendo. Es como si fuera con el delegado, no lo pudo resolver, entonces ¿a dónde van? Al municipio. Van a ir con los hermanos, no le resolvieron, entonces ¿a dónde van a ir? Con los pastores. Entonces ya va directamente con los pastores. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero aquí, amados hermanos, aquí se nos dice claramente que tenemos la autoridad de juzgar, de hacer juicio. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Primera de Corintios 5, vamos a regresarnos un poquito. 1 al 8. Aquí, amados hermanos, está la prueba de que las cosas se deben juzgar. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Ya fue sacrificada por vosotros.
¿Por qué dice ahí, amados hermanos, que un poco de levadura leuda toda la masa? Un pecado chico es un pecado grande. Pecado es pecado. Pecado es pecado. El gran problema, amados hermanos, es cuando nosotros cerramos los ojos y los oídos para no hacer juicio. Porque entonces, amados hermanos, nos volvemos tolerantes, nos volvemos alcahuetes. De tal manera, pues, amados hermanos, que la iglesia de Cristo se debe preparar. Porque si la hermana que le gusta el chisme, un día, amados hermanos, llega a haber un problema en la iglesia a causa de algún chisme, a causa de algo que se le salió, va a tener que venir delante de las autoridades. ¿Y sabe qué va a pasar? Que se le va a poner en observación. Y vamos a estar viendo sus frutos para poderla restaurar. Igual algún hermano. Igual algún hermano que ande desordenadamente, también, amados hermanos, va a llegar el momento en que se le va a llevar a juicio de igual manera se le va a poner en observación. Por eso es importante que el pueblo de Dios sea instruido, amados hermanos, en que tenemos que cambiar. Que tenemos que cambiar. Que tenemos que andar, amados hermanos, en novedad de vida. Cada día, amados hermanos, esforzándonos en ser mejores. En mejorar nuestra manera de vivir. Para que, amados hermanos, sea quitada esa mala expresión, amados hermanos, que a veces escuchamos. Volverme cristiano para ser como mejor así me quedo. Eso, amados hermanos, a nuestro Dios no le agrada. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios, amados hermanos, ahí en 1 Corintios 2, 12 al 16. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El Hijo de Dios, amados hermanos, el temor que debe haber en su corazón es de no pecar contra su Dios. El temor, amados hermanos, del Hijo de Dios en su corazón debe ser no pecar contra su Dios. Ese temor, amados hermanos, es el que debe estar en nuestro corazón, juntamente con el gozo que nos da cuando alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. En nuestro corazón debe haber temor de cómo estamos viviendo. Y no temor, amados hermanos, de que si somos justos, juzguemos algo, amados hermanos,
y que pensemos que Dios va a traer juicio sobre nuestra vida, porque eso no es así. Dios va a traer juicio, amados hermanos, si nosotros no estamos viviendo una vida conforme a lo establecido por Dios. Sea que juzguemos o sea que alcahuetiemos, ¿va? Si no hacemos juicio, de todas maneras va a venir juicio sobre nuestra vida. Porque en la palabra de Dios está escrito, amados hermanos, si alguien vio y no denunció, se hace cómplice. De tal manera que cuando nosotros vemos que un hermano anda de manera desordenada y nos callamos, no es que es el hermano del pastor. ¿Qué importa que sea el mismo pastor? Si el mismo pastor anda de manera desordenada, amados hermanos, la iglesia no tiene por qué cargar con pecados ajenos. Líbrenos, Dios, de andar nosotros alcahueteando, amados hermanos, al pastor o a quien sea. ¿Por qué? Porque Dios va a traer juicio sobre nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, amados hermanos? Hablar con el hermano. Si usted escucha que se le sale una grandota, hablar con el hermano y decirle: mi hermano, corrige tu forma de hablar. No puedes salir. No, o sea, no debe, pero En el momento que se le sale, en ese momento se sienta, el pastor se sienta. En el momento que el pastor se le salga una grosería, en ese momento se sienta. En el momento que el pastor ande desordenado, igual. Se sienta, sea quien sea. Sí, no hay diferencia. No, y más con los líderes. Más con los líderes, amados hermanos. Eso es como ahorita la ley, ¿verdad? Con los servidores públicos. O sea, el servidor público no lleva una condena como un ciudadano común. El servidor público, amados hermanos, lleva un tanto por ciento arriba, porque es servidor público. De tal manera, amados hermanos, que nosotros debemos ser cuidadosos cuando hagamos juicio. ¿Cómo estás para hacer juicio? ¿Cómo está tu vida? Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros no recibimos el espíritu del mundo, no recibimos el espíritu que está en el mundo, amados hermanos. No recibimos ni siquiera el espíritu que hay en otras congregaciones, donde hay espíritus de error, amados hermanos. Por eso es importante que usted, cuando ore, le pida a Dios, amado hermano, amada hermana, que sea el Espíritu Santo de Dios el que gobierne su vida. Porque ahorita hay tantos espíritus de error, amados hermanos, que glorifican a Dios porque tienen que hacerlo, porque así está establecido, porque Dios, amados hermanos, es la suprema autoridad en el cielo y en la tierra, y aún los demonios le tienen que rendir pleitesía a nuestro Dios. Nosotros debemos ser cuidadosos, amados hermanos, porque no hemos recibido, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
¿Y lo material en dónde lo vamos a poner? Lo material, exacto. Tenemos que, amados hermanos, buscar esa sabiduría de parte de nuestro Dios para acomodar lo espiritual en lo espiritual y lo material o lo terrenal en lo terrenal. Pero, amados hermanos, en ninguna manera convertirnos en alcahuetes. Convertirnos en alcahuetes. En ninguna manera. Porque Dios va a traer juicio sobre nuestra vida. Por eso. Pero también cuando, por ejemplo, se comete algún pecado, como dice usted, de muerte, el pecado que sea, que ya sabemos que está existiendo. Y cuando nosotros nos damos cuenta que usted está diciendo que hay que poner en observación y hay que ser duros, pero también siento que sí hay que ser duro, pero no llevando al hermano a un sino que también, es que no sé cómo, o sea, fortalecerlo, o sea, decirle, o sea, sí cometió el pecado el hermano porque descuidó su vida espiritual, porque vamos, cuando uno descuida su vida espiritual, entonces el diablo se anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es exactamente lo que estamos diciendo, que el juicio tiene que ser con misericordia. Si no llevarlo hacia que de plano. Si tú ves aquí, cuando se hace el juicio en la iglesia de Corinto, pasa el tiempo y este hombre que cometió el pecado, ¿sí?, da muestras de arrepentimiento. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Ordena que lo restaure. Pero eso es lo que se tiene que observar en el hermano. Los frutos, exactamente. Los frutos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Primera de Corintios 5. Aleluya. 9 al 13. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Primera de Corintios 5, 9 al 13, dice: os he escrito carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os he escrito que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, o en el tal, ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Era lo que decía nuestra hermana, que hay algunos hermanos que no entienden bien la palabra de Dios y entonces se quieren apartar de los borrachos y de los fornicarios y de los avaros y de los ladrones ¿y quién les va a predicar? ¿No? ¿Y quién les va a predicar? O sea, si el cristiano ya no se junta con ellos, ¿quién les va a predicar? ¿Quién les va a hablar del amor de Dios? ¿Quién les va a decir que Jesucristo murió por ellos en la cruz del Calvario? Ese, amados hermanos, es el gran problema, que a veces, no conociendo bien la palabra de Dios, se malinterpreta. No, amados hermanos. Aquí dice que, amados hermanos, dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano
fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Esto no quiere decir, amados hermanos, que en tu trabajo, si tú acostumbras a comer con tus compañeros de trabajo, pues porque, pues quién sabe qué pecado cometerán ellos, no comas con ellos. No, al contrario. El hecho de que tú comas con ellos y si te permiten orar por los alimentos en general, qué bendición tan hermosa. Si no, pues tú oras por los tuyos, ¿verdad? Y hay cada quien, amados hermanos, pues que su panza, a ver qué tan resistente es, ¿verdad? Pero si te permiten orar por los alimentos, qué bendición. Porque van a escuchar que tú le vas a pedir a Dios que bendiga los alimentos, que quite toda contaminación de ellos, que permita a Dios que sean de aprovechamiento para el cuerpo de todos los que están ahí, ¿verdad? Entonces, qué bendición, amados hermanos. De tal manera pues que no debemos apartarnos de esa gente, porque si no, ¿quién les va a llevar el mensaje? De hecho, amados hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo oró por nuestros hermanos y por nosotros, porque también en esa oración entramos nosotros, ahí en Juan 17, dice: no te ruego que los quites del mundo, que los apartes del mal, que los guardes del mal, ¿verdad? Eran del mundo, ya no son del mundo, ¿verdad? Estaban en el mundo, pero ya no son del mundo. Pero era necesario que nuestros hermanos estuvieran en el mundo, porque si no, entonces la obra, amados hermanos, salvadora de nuestro Señor Jesucristo hubiera quedado truncada. En el momento en que se fueron los apóstoles, amados hermanos, nosotros no hubiéramos alcanzado, amados hermanos, a conocer esta doctrina maravillosa que nos lleva al conocimiento de lo que Dios tiene preparado para nosotros. No juzguéis, dice, para que no seáis juzgados. Pero no juzguemos a la ligera, amados hermanos. Más bien, tenemos que instruir. Inclusive a la iglesia, amados hermanos, a veces se cometen muchos pecados por ignorancia. Y los ministros, amados hermanos, tienen que dar tiempo a que la iglesia sea instruida para poder, amados hermanos, llamar la atención al hermano o a la hermana. Amén. Amén, sí. Más ahorita, amados hermanos, con los ejemplos que tenemos en otras congregaciones. Y de repente llega alguien, amados hermanos, aquí y viene con esas dudas, ¿verdad? Porque allá ven que el pastor, amados hermanos, trae la greña hasta los hombros, ¿verdad? O trae el corte de pelo, esos cortes de pelo modernos, ¿verdad? Y para él ve como doctrina que está bien. Entonces aquí se le tiene que instruir. Y después de instruir, amados hermanos, entonces empezamos ya a ir viendo que realmente lo que estamos aprendiendo, lo que estamos enseñando, se ponga en práctica. No juzguemos a la ligera, amados hermanos. Antes de emitir juicio, tenemos que analizar nuestra vida. Pero tampoco toleremos, amados hermanos, el pecado. Tampoco toleremos el pecado. Porque, amados hermanos, cuando nosotros nos callamos, el Señor de todas maneras, tarde o temprano, lo saca a flote. Sí, lo saca a flote, amados hermanos. Dios, amados hermanos, va a traer profecía. Y entonces Dios a través del profeta va a decir:
a ver, que el hermano David pase al frente. ¿Ah? Por esto, por esto, por esto y por esto. Pero es el pastor, así, no importa. Cometió pecado, tiene que ser corregido. Así de fácil. Y si, amados hermanos, el juicio empieza por la cabeza, imagínense nada más. Imagínense nada más la iglesia. Por eso debemos ser cuidadosos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo nos estamos desarrollando? ¿Cómo estamos creciendo como hijos de Dios? El hecho, amados hermanos, que dice aquí, no juzguéis para que no seáis juzgados, no quiere decir que no tengamos la autoridad para juzgar las cosas, sino que debemos vivir en santidad, porque el Señor dice, sed santos porque yo Jehová vuestro Dios soy santo. Aleluya. El Señor les bendiga, amados hermanos. El Señor les guarda. Y nuestro hermano Manuel para terminar con la actividad. Aleluya.